Antes de dar inicio a esta ceremonia, les pedimos amablemente en ponerse de pie para guardar un minuto de silencio a la memoria de un universitario distinguido, el doctor Rubén Bonifaz Nuño. ¿Pueden tomar asiento? Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en esta ceremonia inaugural del seminario El Constitucionalismo Contemporáneo, en homenaje al doctor Jorge Carpizo MacGregor. Presiden este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. El contador público Carlos Carpizo MacGregor, hermano del doctor Jorge Carpizo, en representación de la familia Carpizo MacGregor. El doctor René Millán Valenzuela, presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. El doctor Alfredo Adam, presidente en turno del Patronato Universitario. El doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la UNAM. El doctor José Sarucán Kermes, es rector de la UNAM. El doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. El doctor Diego Valadez Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El doctor Eduardo Bárcena García, secretario general de la UNAM. Y el licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno y Patronato Universitario, de familiares y amigos del doctor Jorge Carpizo MacGregor, de autoridades universitarias, así como de académicos y alumnos que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, se proyectará el video con la semblanza del doctor Jorge Carpizo MacGregor. Explicar la importancia de Jorge Carpizo para la vida nacional es remitirse a su personalidad, los momentos históricos que vivió y en particular a su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge Carpizo emergió del mundo académico dentro de la Universidad Nacional
para involucrarse en la vida pública del país, ocupando diversos cargos que implicaron una alta responsabilidad y en los cuales se desempeñó con una enorme honestidad y eficacia. Nunca abandonó sus actividades académicas y desde la universidad siempre estuvo al tanto de los asuntos públicos de México. La Universidad Nacional Autónoma de México hace un reconocimiento a la notable trayectoria del abogado, jurista, político mexicano, investigador, forjador de instituciones, formador de personas y universitario. Jorge Carpizo MacGregor nació en San Francisco de Campeche el 2 de abril de 1944. Sus estudios preparatorios los realizó en la Universidad La Salle de la Ciudad de México en 1962 y la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM entre 1963 y 1968. Realizó estudios de maestría en Derecho en the London School of Economics and Political Science entre 1969 y 1970, obteniendo su doctorado en Derecho por la Universidad Nacional en 1978. Su trayectoria profesional inicia en el año de 1967, con un breve paso dentro de la Secretaría de Educación Pública. En ese mismo año ocupa su primer cargo dentro de la Universidad Nacional como secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde también se desempeñará, entre otras posiciones, como subdirector general de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, abogado general, coordinador de humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, siendo de 1985 a 1988 rector de la máxima casa de estudios. Durante su paso como funcionario en esta universidad, propició la realización de acciones y obras cuyo legado permanece hasta estos días, tales como el establecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la construcción de la Ciudad de la Investigación en Humanidades, el diseño e instalación de la primera etapa de la red universitaria de cómputo y la creación de la Coordinación de Estudios de Posgrado, entre otras. En la función pública ocupó diversos cargos, destacando los de ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo el primer ombudsman en México, procurador general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia. Como funcionario público, Carpizo fue siempre un mexicano apasionado por la defensa del orden jurídico, en particular de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un promotor incansable de la cultura constitucional y de los valores contenidos en la misma. Además, Jorge Carpizo MacGregor fue profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador emérito de la Universidad Nacional adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Fue miembro de más de 15 asociaciones profesionales y académicas, tanto nacionales como internacionales. Recibió más de 90 premios y distinciones. Entre ellos se pueden mencionar el nombramiento de maestro honoris causa de la Universidad de Querétaro, los doctorados honoris causa de las universidades Externado de Colombia, Autónoma de Campeche, de Tel Aviv, Israel, de la Western California School of Law, Estados Unidos, de la Complutense de Madrid, de Colima, de Calgary, Canadá y de Jalapa. Jorge Carpizo publicó cerca de 20 libros, entre los que destacan La Constitución Mexicana de 1917, El Presidencialismo Mexicano. Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán e italiano. Durante su carrera política, Carpizo fue un personaje reconocido incluso por sus críticos debido a su honestidad sin mácula. Fue un constructor de instituciones y un demócrata a carta cabal, de una integridad intachable y leal con sus amigos. Su gran amor por México y por la Universidad Nacional, así como su convicción sobre la necesidad de avanzar en la búsqueda de una sociedad más justa y más segura, más libre y democrática, más solidaria y más humana, propiciaron que desde el año 2010
aceptara la encomienda de la Rectoría de la Universidad Nacional para asumir con el apoyo operativo de la Oficina del Abogado General la coordinación del proyecto que buscaba consolidar los trabajos que se venían haciendo para que esta casa de estudios asumiera un papel más activo dentro de su ámbito de atribuciones para la solución de los grandes problemas de la nación. El primer reflejo de estos trabajos fue la realización de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que se llevó a cabo en el mes de junio de 2011. Y la formulación del documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, el cual se presentó desde la universidad para toda la sociedad mexicana en agosto de ese mismo año. En este mismo periodo, el Dr. Carpizo tuvo a su cargo la dirección de los trabajos que lograron materializar dentro de la Universidad Nacional, en coordinación con otras instancias y con el apoyo de la Oficina del Abogado General, el anhelo de muchos estudiosos del derecho constitucional en México para que existiera un museo de las constituciones, el cual asumiera el rescate, preservación, estudio y difusión de la historia, patrimonio y cultura constitucional de nuestro país. Después de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, el Dr. Carpizo proyectó la realización de otras acciones y eventos directamente vinculados con los resultados de esa primera conferencia, como lo fue el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas y el Foro Internacional sobre Energía y Renovación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, la Eficiencia y la Transición Energética, eventos en los que trabajó hasta el día mismo de su fallecimiento. La partida de Jorge Carpizo MacGregor significó una pérdida para todos, pues fue un gran político, académico y universitario que en todas las facetas de su vida se entregó por completo, con un profundo amor a México y a la Universidad Nacional. Para Jorge Carpizo, universitario magnífico, nuestro recuerdo permanente y el reconocimiento de todos a su obra, a su ejemplo, a su lucha de siempre en favor de la dignidad humana. Juristas e investigadores allegados a él lo recuerdan como un universitario cabal, cuyo legado perdurará por un largo tiempo. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México está con el país, atenta a sus problemas, para colaborar en su solución con los medios que son los suyos, los académicos. Una universidad nacional muy cerca de su país, muy cerca de su nación. Sí hay los conocimientos y las experiencias para alcanzar los anteriores fines. Sí existe un compromiso democrático con responsabilidad social. Sí podemos acabar con la corrupción, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas si tenemos la voluntad política para ello. Sí podemos terminar, desde luego que sí, con la inseguridad y la violencia. Hoy, como en otras épocas difíciles de México, hay que recordar y actuar de acuerdo con el pensamiento de Vicente Guerrero. La patria es primero. Muchas gracias.
En uso de la palabra, el doctor Diego Valadez Ríos. Señor rector, señores exrectores, don Carlos Carpizo y familia Carpizo, señor secretario del Trabajo, distinguidas personalidades de esta mesa, señoras, señores. En primer lugar, dejo constancia de profundo agradecimiento al señor rector Narro por la iniciativa y por el apoyo para la realización de este acto que nos conmueve a todos. Nos hemos reunido profesores extranjeros y mexicanos, cercanos en el afecto y por supuesto también en el cultivo de la disciplina del derecho constitucional y en el pensamiento a Jorge Carpizo. El señor rector escogió esta fecha emblemática de la Constitución y del constitucionalismo mexicano para rendirle este homenaje al que todos nos sumamos con convicción y con emoción. Las reflexiones que voy a hacer a continuación están, por supuesto, inspiradas en el pensamiento de Jorge Carpizo y están destinadas a su memoria y forman parte de este seminario en el que reflexionaremos sobre uno de sus temas favoritos, el constitucionalismo contemporáneo. En un 5 de febrero conviene preguntar si la Constitución, además de cumplir años, cumple también sus funciones. Nuestra norma suprema ha sido ejemplar en más de un sentido. En su fase inicial cimentó la renovación del poder político, transformó las relaciones sociales, propició el optimismo colectivo e incorporó la idea de constitucionalidad a la cultura cívica del país. En esa etapa tuvimos una constitución revolucionaria cuya formación y cuyo proceso evolutivo estudió con detenimiento nuestro recordado Jorge Carpizo. En un segundo ciclo, las funciones de la Constitución derivaron hacia otros derroteros. Los objetivos de cambio cedieron su espacio a los de estabilidad. La norma se orientó hacia la permanencia de un orden hegemónico y se privilegiaron la armonización de intereses, la temperación de expectativas colectivas y la consolidación del poder presidencial, otro de los grandes temas de interés de Jorge Carpizo. La tarea adaptativa de la Constitución se vinculó al ejercicio concentrado del poder, de suerte que las reformas siguieron un ritmo que se situaba entre lo más que los gobernantes estaban dispuestos a ceder y lo mínimo que los gobernados estaban dispuestos a aceptar. Tuvimos entonces una Constitución conservadora. Pero el orden constitucional no podía detener las legítimas exigencias en materia de derechos fundamentales sin desnaturalizar sus objetivos. En esta lucha por los derechos fundamentales el país tuvo dos grandes campeones, Héctor Fixamudio, aquí presente, y Jorge Carpizo, y varios de los aquí también presentes lo acompañaron o los acompañamos en esa lucha. De ahí, de esa exigencia, que se aceptara liberalizar el régimen electoral y transformar el aparato jurisdiccional a trueque de mantener incólume la estructura del poder político. En esencia, lo que interesó fue preservar la intangibilidad de los dirigentes, sustrayendo a los gobernantes del control por parte de los representantes y eximiendo a los representantes del control por parte de los representados. Se creó así un sistema constitucional sui generis, en el que coexisten instituciones avanzadas en materia de derechos humanos e instituciones retrógradas en materia de obligaciones políticas. En esta tercera etapa, la que corre, tenemos una Constitución contradictoria. El hecho político de que la Constitución contenga instituciones en conflicto produce desarreglos que las hacen disfuncionales, porque esas antinomias afectan sus objetivos.
Si se añaden los errores en el diseño institucional, se entenderá cómo esas deficiencias de nuestro sistema están en el origen de muchos de los problemas que hoy afligen al país. Por sus defectos, las instituciones no pueden dar respuestas certeras a la pobreza, a los desajustes estructurales del sector público, a la concentración excesiva de la renta nacional, a la violencia delictiva, a las exigencias de bienestar y de equidad social, a la laicidad efectiva de la vida pública, al combate a la corrupción y a la impunidad. No podemos alcanzar esos objetivos porque nuestras instituciones están lastradas por sus propias contradicciones. Para superar las omisiones y las contradicciones de nuestra vida institucional, necesitamos una Constitución no solo reformada, también reformadora. La Constitución de hoy ya no es la de 1917. De los 136 artículos que la componen, solo 22 no han sido modificados. Esto representaría el 16% del articulado. Ahora bien, si lo medimos de otra manera y mensuramos el porcentaje del texto actual con relación al que fue aprobado en Querétaro, veremos que esos 22 artículos corresponden al 3% de la extensión total del texto vigente. Eso es lo que nos queda de 1917. No controvierto la pertinencia de la mayor parte de las reformas, pero sí cuestiono la incorporación a la Constitución de muchos preceptos que debieron quedar en la legislación secundaria. Si los agentes políticos lo hacen así, es por las dudas que les inspira un ordenamiento volátil, la legislación ordinaria, pero a fuerza de recargar a la Constitución con disposiciones que son ajenas a su jerarquía, trasladaron a ella esa volatilidad y hoy nuestra Carta Fundamental se ha contaminado por el lenguaje de la desconfianza y por la estrategia de la ficción. Las instituciones son regularidades en el comportamiento de quienes ejercen el poder y de sus destinatarios. Tienen un componente normado y otro practicado. Resultan de la voluntad y de la cultura. Organizan a la sociedad porque imponen reglas del juego a todos sus integrantes. La regla de reglas es que cada uno acepta subordinar su comportamiento a las normas a trueque de que los demás hagan lo mismo. Cuando esas reglas son rotas o omitidas, se producen episodios de anomia. Estoy consciente de que toda simplificación es reduccionista. Cada ciudadano interesado en la cuestión institucional tiene su propia posición acerca de lo que nos falta. La lista es grande, pero con el ánimo de plantear lo sustancial, advierto dos grandes problemas: la caduquez del régimen de gobierno y las distorsiones crecientes que afectan a nuestra norma suprema. Dicho en forma sucinta, un régimen de gobierno concentrador del poder y ajeno a formas democráticas de control político contrasta con las normas electorales del propio sistema constitucional y con la creciente cultura democrática de la sociedad. En cuanto a las deformaciones de la Carta Suprema, son el resultado de múltiples reformas, acumuladas por décadas pero redactadas sin un proyecto sistemático y sin una técnica uniforme. Con independencia de lo pertinente que pudieron ser esas reformas en su circunstancia, hoy exhiben un texto que ha ganado en frondosidad, pero perdido en coherencia. En una época de intensos cambios en esta materia, México no ha configurado un sistema constitucional acorde con un orden democrático consolidado, con una sociedad plural y con unas instituciones funcionales. El mundo ha vivido las 2 décadas más activas en la historia del constitucionalismo. En el último decenio del siglo XX y en el primero del siglo XXI, 98 de los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron nuevas constituciones, más de la mitad
del mundo. Entre ellos, 8 de los 19 países latinoamericanos. Esto, además de varias constituciones que han sido reformadas en su esencialidad. Entre nosotros, es el momento de analizar qué queremos hacer con la Constitución. Lo prioritario es reformarla en lo conducente al régimen de gobierno. La actual configuración del poder mantiene al país en condiciones precarias e imposibilita los llamados cambios estructurales requeridos por nuestro aparato productivo. Los hechos hablan por sí solos. La asimetría entre los órganos del poder político y la ausencia de controles políticos hace que las decisiones gubernamentales sean objeto de dudas comprensibles. Hace apenas unos años, al privatizar la banca, se dijo que siempre sería mexicana. Poco duró esa promesa. Hoy es, en su mayoría, extranjera. Para justificar su entrega, se adujo que sería a cambio de crédito abundante y barato. Hoy es escaso y caro. No nos fue mejor con el argumento de que los ferrocarriles serían más eficientes en manos particulares. Hoy dependemos más del oneroso y contaminante transporte automotor y tenemos un tendido inferior al que dejó Porfirio Díaz. La democracia es incertidumbre de resultados, pero certidumbre de procedimientos. Hasta ahora, solo contamos con las instituciones de la incertidumbre. El sistema electoral. Nos falta la segunda parte, las instituciones de la certidumbre, y estas conciernen al régimen de gobierno que incluye al sistema representativo. Pero no es todo. La Constitución está desfigurada. En este sentido, tenemos dos opciones: un cambio de Constitución o una Constitución reordenada. Considero que metodológicamente primero deberíamos intentar su reordenación. Excepto el régimen de gobierno, el resto de la Constitución es rescatable si se somete a una revisión técnica sin modificar sus principios. Esta reordenación implicaría reescribirla para suprimir los excesos reglamentarios que ahora contiene, para uniformizar su estilo y para reubicar muchos de sus preceptos, como los que mantienen a las comisiones de derechos humanos y a la Procuraduría General de la República en el capítulo del Poder Judicial. Las ventajas de una reordenación consisten en que los principios no se someten a un debate constituyente. Los principios de laicidad, bienestar, rectoría del Estado, justicia social y equidad tienen impugnadores abiertos y encubiertos. La prudencia indica no exponer al país a una nueva negociación sobre los consensos básicos que ya nos rigen. Empero, si no hay reformas satisfactorias al régimen de gobierno y se elude la opción de reordenar el texto constitucional, las circunstancias nos podrán llevar a un cambio completo que no nos debe tomar por sorpresa. Sé que proponer este tipo de medidas es más sencillo que llevarlas a cabo, pero no olvidemos que es la propia Constitución, en el artículo 39, la que otorga al pueblo, cito, el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Este es un principio esencial del constitucionalismo que figura entre nosotros desde Apatzingán, cuando se dijo: la facultad de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. También advierto que estoy hablando en frío, pues no hay un ambiente generalizado para impulsar medidas como las planteadas. Esto, empero, no es un obstáculo para pensar en lo conveniente y, con muchas probabilidades, en lo inevitable. Rousseau proclamó el derecho de cada generación a tomar sus propias decisiones y afirmó: si queremos fundar algo duradero, no pensemos en hacerlo eterno. Y tenía razón. La reordenación constitucional
Puede ser esa vía. De optarse por esta modalidad de reforma, mucho de lo que ahora figura en la Constitución podría integrarse a las leyes constitucionales ya propuestas por nuestro admirado y querido maestro Fix Zamudio. Estas leyes serían aprobadas por mayoría calificada, lo que daría seguridad de permanencia a los acuerdos entre los agentes políticos que ahora han hecho de la norma suprema el instrumento predilecto de sus pactos. Señor rector, señoras, señores, he traído ante ustedes estas reflexiones en un acto académico que honra la memoria de un universitario que entregó su vida al estudio, a la construcción y a la defensa de las instituciones constitucionales. El mejor homenaje que puede recibir un prócer de la cultura cívica y jurídica mexicana como Jorge Carpizo es que sigamos el hilo de sus reflexiones y que en su pensamiento vivo y actual encontremos argumentos e inspiración para dar respuesta a las exigencias de cada tiempo. De Jorge Carpizo se ha escrito y se seguirá escribiendo porque la riqueza de sus ideas y el caudal de su cultura son una lección perenne, inagotable. Pero de él no nos quedan solo sus escritos jurídicos y su ejemplo humano, excepcionales ambos. De Jorge Carpizo queda también el método que siempre siguió y que aplicó en todos los órdenes de su actividad. Superar la rutina, procurar la innovación, resolver a fondo los problemas, hacer de la honestidad, de la equidad y de la razón un estilo de vida, afrontar con entereza las consecuencias de la congruencia. El diálogo con Jorge no lo interrumpió su muerte. Siguen vigentes sus obras y su ejemplo. Todo el que lo quiera puede abrevar en lo dicho y en lo hecho durante su fecunda vida. Por eso, al pensar en él, tengo presente el sublime soneto de Quevedo desde la torre, que concluye así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Pasará el tiempo y Jorge Carpizo seguirá siendo escuchado. Lo escucharemos con los ojos al leerlo y con el sentimiento al recordarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el contador público Carlos Carpizo MacGregor. A nombre de la familia Carpizo y Mari Quiterio, agradecemos infinitamente a todos los amigos y colegas del doctor Jorge Carpizo MacGregor su apoyo y amistad durante este difícil proceso de adaptarnos a vivir sin la presencia física de nuestro queridísimo e inolvidable hermano y tío Jorge. Deseamos expresar nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a sus amigos, doctor José Narro Robles y licenciado Luis Raúl González Pérez, por la amistad que dispensaron a Jorge en vida y el apoyo después de su fallecimiento, ya que los eventos que han venido llevando a cabo permiten que el pensamiento del doctor Carpizo
trascienda en este momento de definición para México y sea un legado para distintas generaciones, haciendo realidad lo expresado en su mensaje póstumo. El mejor homenaje que puedo recibir consiste en que me lean y reflexionen. Aprovecho la ocasión para agradecer públicamente a su amigo y notario, el doctor Eduardo García Villegas, por su invaluable ayuda en la sucesión testamentaria, a nuestro querido sobrino el maestro Enrique Carpizo Aguilar, por sus consejos y ayuda incondicional, y a la doctora Perla Gómez Galindo, por su ayuda en el juicio por daño moral contra una periodista que abusó de la libertad de expresión, el cual ya fue concluido. Hoy, a casi 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, continúa la polémica entre quienes sostienen la tesis de que debe crearse una nueva Constitución y los que opinan que solo deben realizarse reformas, asunto de máxima importancia y trascendencia para México. Por esta razón me permito recordar el criterio y argumentos expresados por el doctor Carpizo en el documento que se suscribió en octubre de 2010, del cual extracté lo siguiente. Nuestra Constitución amerita algunas reformas de fondo para resolver varios de los gravísimos problemas que aquejan a nuestro país. Estoy en contra de que se pudiera crear una nueva Constitución. Algunas razones que da son: se crea una nueva Constitución cuando existe una ruptura, pactada o no, del orden jurídico, lo que no ha sucedido. Contamos con una Constitución moderna, no es una Constitución que se haya congelado y por tanto caducado, es una Constitución renovada. En el México actual, todo indica que es más fácil pactar un paquete de reformas constitucionales, si es que ello se logra, que pactar el contenido de toda una nueva Constitución. Hay que luchar por ir resolviendo a la brevedad posible los más graves problemas que México tiene acumulados y no agregar otros. La ingeniería constitucional de nuestra ley fundamental es adecuada y perfectible. Se atribuye a la Constitución muchos de los males y vicios de la realidad política y social, cuando son atribuibles a malos servidores públicos, por lo que pregunta, ¿en qué norma se fundamenta la corrupción y la impunidad que nos corroe? ¿En qué norma se basó o auspició la destrucción de la moral pública, la virtud cívica y el patriotismo? Hay que saber con precisión qué queremos cambiar, por qué y cómo. En los cambios no hay que descuidar la gobernabilidad. Se pretende sustituir la Constitución cuando apenas comienza a funcionar como siempre debió de haberlo hecho. La tesis y el aspecto más importante de nuestra Constitución es el de justicia social. En este asunto, las propuestas de nuestra ley fundamental fueron y son de vanguardia. No hay que correr el riesgo de retrocesos en esta materia. Por el bien de México, espero que prevalezca el criterio del doctor Jorge Carpizo. Gracias. Escuchemos a continuación la interpretación musical del ensamble Voz Adentro, que interpretarán Solamente una vez de Agustín Lara y Sorpresa de Gonzalo Curiel.
La suave promesa de un amor
Hace uso de la palabra el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me pidió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que le externara a la familia del doctor Carpizo una vez más sus condolencias, su reconocimiento y su admiración por la figura, por la grandeza, por el jurista que fue Jorge Carpizo MacGregor. Doctor José Narro Robles, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, contador Carlos Carpizo MacGregor, doctor Alfredo Adam y Adam, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, doctor René Millán Valenzuela, doctor Guillermo Soberón Acevedo, doctor Diego Valadez Ríos, doctor Eduardo Barzana García, licenciado Luis Raúl González Pérez. Hace menos de un año, sorpresivamente partió el doctor Jorge Carpizo. El enorme hueco que dejó en todos los que tuvimos el privilegio de estar cerca de él y valorar su enorme y profundo amor a México y a nuestra Universidad Nacional, no creo con sinceridad que pueda jamás llenarse. Quizá muchos de los que estamos aquí nos resulte todavía difícil de aceptar la apabullante realidad que representa su ausencia, sin siquiera haber tenido la oportunidad de despedirnos en vida. Lo irracional de su deceso genera sin duda sentimientos encontrados, más aún si consideramos que el momento que atraviesa nuestro país plantea la necesidad imperiosa de nutrirse de su inteligencia, su claro pensamiento, su imaginación para encontrar soluciones a problemas complejos, la verticalidad de su actuar y su enorme compromiso con México. Jorge Carpizo fue en vida un hombre polémico, al que lo definió su inteligencia, su carácter y sus hechos. La inteligencia de Carpizo lo llevó a entender desde muy joven que la educación, y solo la educación, es el medio válido de la superación personal y la permeabilidad social, que bajo esa condición, la educación, por tanto, debía ser pública y eso garantiza una sociedad democrática, que debe ser también laica, pues eso asegura la libertad de pensamiento y la no discriminación por motivo de creencia alguna. Esta posición, muestra clara de un pensamiento lúcido, lo acompañó toda su vida. Su inteligencia moldeó su vocación y carácter para orientarlo al servicio a la sociedad, al respeto y estudio de las normas que dan cohesión a esa sociedad y a los valores que esas normas encarnan, al estudio del derecho como ciencia,
la Constitución como su fuente, la investigación como su aportación social y la docencia como su expresión. Inteligencia que le dejó ver con toda claridad que el mejor espacio para desarrollar su vocación en lo personal y en lo social lo ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de México. Este lugar privilegiado para el desarrollo personal a través de la educación pública y laica, esta casa de estudios que posibilita la permeabilidad social, la libertad de cátedra y de investigación como su divisa y la difusión de la cultura como su misión. Aquí Jorge Carpizo puso su inteligencia al servicio de México y su vocación al servicio de la sociedad. Aquí en nuestra máxima casa de estudios, la inteligencia de Jorge Carpizo se volvió sentimiento e inundó todo lo que él intervino dentro de la institución, con toda pasión, con todo amor por su universidad. En el maestro que formó generaciones de jóvenes a quienes transmitió valores, principios y conocimientos. En el investigador que aportó en decenas de obras pilares fundamentales en el estudio del derecho constitucional, en las instituciones mexicanas, en los derechos humanos, en la procuración de justicia y para la democracia de nuestro país, entre otras. En el funcionario universitario, que lo mismo defendía la autonomía universitaria como abogado general, que creaba el espacio cultural como coordinador de humanidades, consolidaba el Instituto de Investigaciones Jurídicas como su director y planteaba la más ambiciosa reforma universitaria como rector. Para quien desee conocer la brillantez de pensamiento y el profundo amor de Jorge Carpizo hacia la Universidad Nacional, el mejor ejemplo es leer el proceso de reforma universitaria que él impulsó en su rectorado. Inteligencia que fue requerida fuera de la casa de estudios en distintos ámbitos y momentos para transformar instituciones. En la lucha por hacer de la Suprema Corte un espacio por alcanzar la justicia real y auténtica, como él mismo decía, por abandonar el tecnicismo frente a la sed de justicia, por dinamizar esa justicia a través de la defensa de los derechos humanos, de romper las ataduras formales del sistema de justicia en la conformación de un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, de devolverle legitimidad al ejercicio del poder y la autoridad, de poner en el centro de toda política pública a la persona en lo individual. No fue gratuito que en su época se dijera, y con razón, que el ombudsman en México tenía nombre y apellido, su nombre Jorge y su apellido Carpizo. Inteligencia que lo llevó a combatir las deformaciones del poder desde dentro del poder, de luchar por la defensa del derecho desde la procuración del derecho. En esta verdadera lucha por hacer compatible la defensa de los derechos humanos con una excelente procuración de justicia, se encuentra Jorge Carpizo como Procurador General de la República. Quizá el mayor desafío a la inteligencia del doctor Jorge Carpizo lo constituyó su travesía como secretario de Gobernación. Nuestro país atravesaba un alzamiento armado indígena, evidenciaba las enormes desigualdades de millones de mexicanos al final del siglo XX y en el inicio de un proceso electoral cuya sombra la componían el no respeto a los resultados electorales e incluso la posibilidad de que el propio proceso democrático ni siquiera se llevara a cabo. Carpizo con enorme inteligencia sorteó ese desafío, no solo resolviendo la coyuntura, sino cimentando las bases de lo que hoy son las instituciones encargadas de llevar los procesos electorales en el país. Prueba de ello son la ciudadanización de varios de los cargos de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, el contar con un oportuno sistema de resultados electorales preliminares y encuesta de salida, llegando a acuerdos políticos con los principales partidos con registro en el país, plasmados en lo que se conoció como un pacto de civilidad para las elecciones de 1994, el primero en su tipo. En el terreno del alzamiento zapatista, la presencia de un secretario de Gobernación con sólido prestigio y perfil apartidista contribuyó enormemente a generar las condiciones que permitieron la distensión del enfrentamiento armado y la apertura del diálogo para sentar las bases de una posible solución a la grave situación política originada en el sureste del país. Con enorme brillantez, el doctor Carpizo culminó su paso por el servicio público representando a nuestro país como embajador ante la República Francesa. Los vínculos de intercambio económico y cultural a través de los amigos de México son las mejores muestras de la huella que Carpizo dejó en su paso en el campo diplomático. El carácter de Jorge Carpizo lo hacía ser un hombre polémico. Fue su carácter lo que definió su persona. Ese carácter que lo hacía ser un hombre de intachabilidad absoluta.
el carácter que lo hacía autoimponerse una férrea disciplina personal, ese carácter que lo hacía ser duro en su trato y apreciación con la soberbia, la idiotez, la mediocridad, la mentira o las desviaciones éticas. El carácter que lo hacía juzgar siempre a las cosas en función de sus mejores y más altos intereses. El carácter que lo hacía no tener dobles verdades. Podría no estarse de acuerdo con Carpizo, pero nadie puede poner en duda su congruencia, su verticalidad y su honestidad de pensamiento y de actuar. El carácter que lo hacía enfrentarse a cualquier poder fáctico o interés poco sano, aunque éste se revistiera de supuesta moralidad, cuando se trataba de defender la verdad y principios. Más aún, si lo que estaba en riesgo era un valor o un principio en los cuales se cimentaba el interés del país y la sociedad. El carácter que no lo hacía perder el rumbo, por más críticas que se presentasen, si estaba convencido del destino que perseguía. Carácter que le permitía confrontar sus convicciones y reconocer con sencillez y rectificar sin titubeos si se le demostraba que era lo correcto. Carácter que lo hacía excepcional como amigo y como familiar. Genuinamente preocupado e interesado por lo que le sucediera a la gente, al país y a sus amigos. Carácter que lo hacía ser un gran anfitrión, detallista, bohemio y sinceramente de magnífica cocina cuando invitaba a departir o festejar algo. Carácter que demostraba al disfrutar de música bohemia y que hasta su salud lo permitió sin excesos de un buen vino. Que lo hizo ser un gran conocedor del mundo. Son memorables sus viajes y travesías y la pasión y gusto con que los comentaba, siempre con algo nuevo que ver, con algo que conocer, con algo nuevo que aprender. Inteligencia y carácter que lo hacían ser agnóstico ante cuestionamientos vitales y sin embargo, y ahí su grandeza, ser una de las personas con más sentido ético y esqueleto moral que hayan existido. Así como su inteligencia definió su vocación y su carácter su firme personalidad, son sus hechos los que definen, parafraseando a Maslow, el llamado para trascender en la historia. Son sus hechos los que hablan del estudiante que se enfrentó a la turba para defender la academia y a las instituciones universitarias. Los hechos que constatan al joven abogado general de la UNAM defendiendo la autonomía universitaria frente a intereses externos. Son los hechos los que hablan del espacio escultórico universitario y el apoyo a jóvenes artistas, hoy orgullo del país en el ámbito cultural. Los hechos que dejen sus obras para definir la evolución del constitucionalismo mexicano y la mejor descripción hasta ahora de las facultades metaconstitucionales de nuestro sistema presidencial. Los hechos que deja su proyecto de reforma universitaria y la digna defensa del valor académico de nuestra casa de estudios. Ahí quedan para la historia la Defensoría de los Derechos Universitarios, la consolidación de la Ciudad de la Investigación en Humanidades, las comisiones del Consejo Universitario para llegar con toda transparencia a la verdad en distintos asuntos, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los resultados en el esclarecimiento de presuntos desaparecidos, resultados en la defensa de periodistas o en la supervisión para la dignificación de los centros de readaptación social, la creación del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, la consolidación de la Dirección de Bienes Asegurados, el Servicio Profesional de Carrera en Policías y Agentes del Ministerio Público, el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, la consolidación del Instituto Nacional de Migración, la creación de nuevos grupos llamados Beta de protección a migrantes, la creación de los Amigos de México en Francia y las decenas de publicaciones, tratados, libros, artículos y aportaciones en reformas constitucionales y legales en las que participó para el desarrollo y progreso de México. Son sus hechos los que marcaron su trascendencia. De Jorge Carpizo como universitario, colaborador, alumno y amigo, aprendí infinidad de cosas, lecciones a veces duras en lo profesional y en lo personal, en las cuales siempre se tuvo un consejo cariñoso, desinteresado, pero sobre todo aleccionador. Una de esas lecciones, que sirven de guía hasta la fecha, es una especie de ideario que él escribió para dejarle un mensaje a jóvenes egresados de la carrera de Derecho cuando él era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como todo lo que él hacía, le dedicó tiempo y espacio para reflexionar y escribir lo que realmente podía decirle a un joven al iniciar su vida profesional. Este mensaje
Es quizá la muestra más clara de quién fue Jorge Carpizo como persona, como maestro, como profesionista, como un maestro de vida hacia la juventud, y no creo que haya mejor homenaje al gran universitario que fue que sus propias palabras que hoy les comparto. Decía Jorge ayer, y nos lo dice hoy a los aquí presentes: voy a manifestarles algunos elementos que considero contribuyen al éxito profesional y existencial. Deseo a todos y cada uno de ustedes que logren la madurez de su mente para que sean lo más útiles posibles a la sociedad. Los enunciados que siguen son vivencias decantadas a través de los años y que quiero compartir en esta ocasión tan memorable para muchas personas, pero especialmente para ustedes. Tengan presente que siempre seguirán siendo estudiantes, que es necesario seguirse preparando y sobre todo actualizando, más en una época en que los cambios en los conocimientos son vertiginosos. Estudien 5 días a la semana, cuando menos 1 hora diaria. Tómense unas 2 horas a la semana para reflexionar sobre los nuevos temas y materias estudiadas. Sean constantes en el estudio y en todas las actividades de su vida. Trabajen en algo que les guste, que les sea agradable. Si les apasiona, mucho mejor. En el trabajo se pasan muchas horas al día. Por ello debe ser fuente de alegría y entusiasmo, no de carga o molestia. Trabajen porque hay que hacerlo, porque es la forma de sostener una familia y porque es parte indispensable para la realización personal. Pero piensen que si la fortuna les hubiera dado recursos económicos que lo hicieran posible vivir sin trabajar, de todos modos elaborarían lo que uno está desarrollando, porque hacerlo es un gusto y una forma de ser útil a la sociedad. Siempre realicen su trabajo bien, háganlo lo mejor que puedan, pónganse metas que permitan una superación personal constante en la forma de hacer su labor. La apatía y la bulia destruyen la voluntad y la mente. Jamás vayan a permitir que sean compañeras de ustedes. Consideren que el trabajo es indudablemente un medio legítimo para la realización personal, pero véanlo también como una obligación, como un servicio que estamos obligados a dar a la sociedad. Usen sus conocimientos para hacer el bien, y algunos de ellos que sean en forma gratuita para quienes más lo necesitan y son de recursos económicos escasos. Actúen siempre con honestidad y con la verdad. Nunca mientan. La verdad, más tarde o más pronto, siempre se conoce. El mentiroso se desprestigia y se aísla. Sean francos, que se sepa que para ustedes solo hay una verdad y que esa la defienden. Así como en la existencia es indispensable un marco ético y moral que nos sostenga y delimite, el mismo jamás debe perderse y vulnerarse en el ejercicio profesional. Sean leales a sus jefes, subalternos y clientes. La traición envilece y complica la existencia. Al traidor siempre se le tendrá desconfianza y temor. Nunca sacrifiquen los principios por conveniencia o pragmatismo. Cuando en la vida se pierde la congruencia, ésta se convierte como una nave sin rumbo ni dirección. Es probable que en la vida no todo sea éxito constante. Habrán fracasos y caídas, es natural. Lo importante es siempre levantarse y seguir luchando, nunca desilusionarse, menos darse por vencido. Cada caída es una experiencia y de ella se debe salir fortalecido para continuar la lucha cotidiana. Hasta donde sea posible, siempre hay que conservar la ecuanimidad. Los triunfos no deben llevarlos a la euforia. Los fracasos no deben conducirlos a la depresión. Son únicamente circunstancias en el peregrinar de la existencia. Edifiquen el prestigio personal con pasos firmes, aunque sean lentos. No se dejen llevar por espejismos ni falsos prestigios. Lo que no es sólido, un día se cae de las manos como el polvo. Cuiden y enriquezcan su prestigio profesional, porque es un patrimonio invaluable. Es una riqueza tal que nunca se pierde. Es de aquellas a las que se refería Cervantes al aconsejarnos que acumuláramos tales riquezas que al salir de un naufragio las siguiéramos conservando. Indudablemente que el dinero es útil y necesario y puede ser un elemento que contribuya a la felicidad. Todos tenemos derecho a llevar una vida decorosa. Acumular dinero solo por acumularlo es inútil, porque se llega a un momento en que no se agrega nada al nivel de vida. El dinero mal habido quema y destruye internamente. Los que tengan vocación impartan una cátedra universitaria. Es una forma de darse a los demás, de estar actualizado en los conocimientos, de aprender a expresarse con claridad y sencillez. Convivir con la juventud rejuvenece. En el ejercicio de su carrera, realicen trabajos de servicio social,
Dejen a un lado egoísmos y comodidades y contribuyan a construir una sociedad mejor y más justa. Hay que auxiliar a quienes son más débiles social y económicamente. Cuando se equivoquen y les demuestren que así es, no se obstinen en permanecer en el error. Admítalo y contemplen el incidente como algo natural de la existencia. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. En aras de la profesión, no se deben descuidar otros valores como el de la familia. Cuando las cosas superfluas se evaporan y quedan las trascendentalmente valiosas, ahí la familia ocupa un lugar sobresaliente. Nunca estarán solos si saben cultivar los valores familiares. Todos deseamos en ciertos aspectos de la vida tener una segunda oportunidad. Si está en sus manos y es justo, denles a los que les rodean esa segunda oportunidad que tal vez ustedes alguna vez necesiten. Traten a todos, jefes y subalternos, especialmente a estos últimos como seres humanos, con respeto y cordialidad. Recuerden que la idea vertebral de nuestra cultura es la de la dignidad humana, que influya en todos sus actos. Concluía Jorge Carpizo. La vida humana es como una escultura siempre inacabada. Todos la vamos cincelando cada día. Hay que ir esculpiéndola como la obra de arte que es. Nunca dejen de golpear la materia para seguir dándole forma, y eso es lo que les espera en su vida. Continúen haciéndolo para que la belleza de la obra de arte irradie luz y el equilibrio que enriquecen la existencia. Hay que actuar en la vida con respeto a principios éticos y morales. Si no lo hacen por convicción, que es lo mejor y deseable, háganlo por pragmatismo, ya que ello ayuda grandemente a lograr la felicidad. Pueden pensar que conocen a muchos triunfadores en el campo profesional y que no se distinguen primordialmente por su ética o moral. Ciertamente los hay, conozco a varios, o quizá a muchos, pero de ellos también sé que su vida privada y familiar es un infierno. Entonces, ¿de qué vale el éxito profesional? La existencia es muy compleja. Es como un gran rompecabezas donde son muchas las piezas que deben ser acomodadas. Sepan hacerlo, hagan que las piezas casen bien y que su escultura se cree y recree hermosamente con los cinceles del profesionalismo, de la responsabilidad, de la ética, de la bondad y de la entrega apasionada. Hasta aquí sus palabras. Estoy seguro que estos pensamientos describen con claridad la personalidad del doctor Jorge Carpizo y son su mejor homenaje al gran ser humano y universitario que fue. Doctor Jorge Carpizo, en este 5 de febrero, que conmemoramos 100 años de nuestra Constitución, en el inicio de esos trabajos de conmemorar 100 años, no hay mejor homenaje a esa Constitución que dedicarle un espacio a quien fue un apasionado de su estudio. La sociedad mexicana, los universitarios y tus amigos, sentimos todos los días tu partida y todos y cada uno de los días te llevamos siempre muy dentro, en el corazón y en el pensamiento. Descanse y descanse en paz, Jorge Carpizo, por mi raza hablará el espíritu. Escuchemos a continuación las palabras y declaratoria inaugural del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado Carlos Carpizo MacGregor, queridos integrantes de la familia Carpizo MacGregor, distinguidos universitarios que representan la autoridad de nuestra casa de estudios, muy apreciados exrectores, compañeros, maestros y amigos de Jorge Carpizo, profesores, investigadores y estudiantes universitarios. Hoy nos hemos reunido para rendir un justo homenaje a uno de los más grandes universitarios, al doctor Jorge Carpizo.
De esta forma, nuestra UNAM rinde tributo a la entrega, aportaciones y logros de uno de sus hijos más ilustres. Con el acto de hoy, inicia un conjunto de acciones encaminadas a resaltar una vida intensa y extraordinaria. Jorge Carpizo, hijo, hermano, amigo, maestro, investigador, jefe, colaborador y compañero ejemplar, supo del valor de la palabra y del peso del saber, de la importancia de la verdad y los argumentos. Hablar de él es dibujar la grandeza y la responsabilidad, es invocar la honestidad y la determinación, equivale a describir la amistad, la generosidad y la virtud republicana. Fue discípulo de grandes personajes, de Mario de la Cueva y de Héctor Fix Amudio, de Jorge Sánchez Cordero y de Niceto Alcalá Zamora, entre muchos otros. De igual manera, fue maestro y compañero de destacados juristas, amigo y colaborador de rectores de la UNAM y también de protagonistas de la historia contemporánea, de intelectuales, científicos, artistas, humanistas y políticos relevantes. Muchos de ellos están presentes en esta ceremonia. El doctor Carpizo fue un modelo de universitario, defensor incansable de los derechos humanos, motor de aventuras intelectuales, paladín de la justicia e impulsor de jóvenes talentosos que le seguían en el aula y en su cubículo. Fue un hombre honesto y honorable que nunca sacó ventaja personal alguna. Cuando se habla de austeridad y de probidad, Jorge Carpizo es un referente entre los personajes públicos. Él es muestra de la inteligencia, el estudio y la dedicación, de la congruencia y la consistencia, de la actitud de servicio y del compromiso con la sociedad. Su vida y su carrera como servidor público y universitario dejaron huella de su apego a los valores laicos, a la honestidad, la lealtad, la solidaridad y el cumplimiento de la responsabilidad adquirida. Se trata de una vida de servicio a los demás. Entre sus múltiples facetas, el doctor Carpizo podía ser serio, atrevido, sencillo, recatado o divertido, pero siempre mostraba la dignidad que defendía con toda convicción. Entrado en confianza, era un conversador completo, culto y animado. Distinguía con toda propiedad el espacio del trabajo del marco destinado al cultivo del espíritu o al de la diversión. Compañero de viaje admirable, se preocupaba particularmente por quienes compartían la experiencia con él. Hoy, a 10 meses de su fallecimiento, quiero reiterar 2 párrafos que leí en el homenaje luctuoso que le rindió la UNAM el 31 de marzo pasado. Cito: a la familia del doctor Carpizo, a sus amigos y compañeros de aventura, para todos nosotros, mis sentimientos de profunda solidaridad. La tranquilidad me alcanza cuando pienso en lo que hizo y en lo que creyó. La angustia me inunda cuando comprendo que no lo veré ya nunca más. Sus enseñanzas y su fortaleza me cobijan. Su pérdida me abruma y me conmociona. ¿Qué vamos a hacer sin sus consejos y sin sus propuestas? ¿Qué vamos a hacer sin su lucidez y determinación? ¿Qué falta nos genera su partida anticipada? ¿Por qué tenía que pasar? ¿Por qué teníamos que perderlo de forma prematura? No estábamos preparados para ello. No es posible alcanzar la resignación que reclama nuestra aflicción. Termino la cita. Hombre de 2 terruños, de Campeche y de la UNAM, tuvo en esas latitudes 2 hogares que le dieron biografía e inspiración, sentimientos y capacidad realizadora, ideología y proyección. Él pensaba en Campeche, y lo cito, como el mar azul cielo que besa sus litorales, el olor y el sabor a sal de sus aguas espumosas, como sus selvas tropicales,
como el cielo que se viste de rojo, rojo que pinta el firmamento y las nubes de sangre. Sin embargo, para él Campeche era antes que nada y sobre todas las cosas el respeto a la dignidad humana. La UNAM fue una de sus más grandes pasiones. Aquí se formó, aquí enseñó, aquí se transformó. De estudiante pasó a estudioso, de grande mutó a gigante. En la universidad que tanto adoraba, Jorge Carpizo maduró y aportó, edificó y contagió. Estudió toda la vida y enseñó una buena parte de la misma. Investigó y reflexionó sobre los asuntos que agobian a nuestra sociedad. Jorge Carpizo produjo una obra escrita de alta calidad y enorme utilidad, siempre directo y sin demasías, siempre claro y contundente, rechazaba al hablar y al escribir la superficialidad o el discurso artificioso. Lo que tenía que decir lo expresaba con fuerza y después de haberlo meditado. Él fue el del presidencialismo mexicano, el de la fortaleza y debilidad, el de los elementos para la seguridad y la justicia en democracia, el de la defensoría de los derechos universitarios, el de la Ciudad de las Humanidades, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchos otros. Pero Jorge Carpizo también fue el de Solamente una vez, el de Amparo Montes y Manolita Alegría, el de la buena mesa y la mejor compañía, el de la sonrisa franca y la carcajada contagiosa, el de los viajes mejor planeados, el de los amigos más sinceros y el de los adversarios irreconciliables. Enemigo de la improvisación, Jorge Carpizo dejaba poco al azar, planeaba todo, su día y su semana, su trabajo, sus viajes y su descanso, sus llamadas y sus comunicaciones, sus encuentros y sus desencuentros. Por ello, no me sorprendió, aun cuando me emocionó al extremo, que hubiera escrito un mensaje que preparó antes de internarse para la cita fatídica y que ahora recuerdo con ustedes. Lo cito cuando escribía: con alegría de haber existido durante 68 años, me despido de mis familiares y amigos. Traté de vivir lo mejor que pude dentro de mis circunstancias y de servir con emoción a México y a su Universidad Nacional. En los cargos que ocupé, siempre rendí informes públicos, presenté evaluaciones y dejé constancia de lo realizado en múltiples libros y artículos. El mejor homenaje que puedo recibir consisto en que se lean y reflexionen. Nunca mentí ni cometí delito alguno. Cumplí con mis responsabilidades al máximo de mi capacidad y voluntad. En mis libros y artículos, tanto los académicos como los testimoniales, dejo constancia del país que me tocó vivir, servir, gozar y sufrir. Mil y mil gracias a aquellos que colaboraron lealmente conmigo y con los valores que rigieron todas mis actividades. Me voy amando, con todas mis fuerzas, convicciones y emociones, a nuestro gran país y a su, y mía también, Universidad Nacional. Qué mejor manera de iniciar la jornada de homenaje que con esta reunión llena de cariño y admiración. Qué mejor motivo que un seminario internacional sobre el constitucionalismo contemporáneo que queda inaugurado, coordinado por dos grandes amigos y con la participación de varios de sus colegas más queridos y respetados. Qué mejor forma que con el aplauso de ustedes para Jorge Carpizo, un campechano singular, un universitario excepcional, un mexicano descomunal.
Es así como damos por terminado este acto. Damos paso a un breve receso para continuar con el Seminario Internacional El Constitucionalismo Contemporáneo, en homenaje al doctor Jorge Carpizo. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días.